Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebataía, Odaías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Los levitas, pues, hacían callar todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, todos juntos. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron las fiestas solemnes por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea, según el rito. Leímos, hermanos, una porción de la escritura de aquí del libro de Nehemías, muy interesante, hermanos, y habla acerca de un personaje que vamos a mencionar mucho, Esdras, este escriba. Y hermanos, cuando el pastor Hugo me hizo favor de invitarme, estaba yo haciendo un estudio acerca de Mateo, del libro de Mateo, de capítulo 7, creo que te lo mencioné, ¿no, hermano? Estaba estudiando ese libro. Y lo estaba estudiando, hermanos. Dios sabe que no hay casualidades en este mundo. Y me dijo el hermano y el tema, y estuve yo ahí estudiando un poco y estaba viendo. Y el libro de Nehemías tiene tiempo que ya he predicado de él, tiene tiempo que ya lo he estudiado. Y quise compaginar este libro de Nehemías con el libro de Mateo. Y ahorita el hermano Misael nos dio un ejemplo. Lo vamos a usar al hermano Misael de ilustración toda la predicación, hermanos, porque me hablaba el hermano Hugo y me decía: vamos a hablar acerca de oír.
de oír, de escuchar, y de esa palabra que se menciona y que ha mencionado nuestro hermano, Shema. Y vamos a hablar acerca de esto, hermanos, y vamos a tratar de entender o de comprender. Voy a moverle aquí, hermano, hay un mensaje. ¿Sí? Y de conceptualizar, hermanos, el tema de escuchar, de oír, como mencionamos ahorita, hermanos, de entender. Son verbos bien interesantes, hermanos, que en la Biblia se nos menciona una y otra vez. Ahora bien, ahorita no se me ha olvidado sentarlos, ahorita lo siento, al fin van a estar como hora y media ahí sentados, hermanos. El tema, hermanos, que vamos a ver hoy es bien interesante. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros no daríamos algo en nuestras vidas para ver las cosas diferentes? Es decir, para aprender a ver las cosas con los ojos de Dios. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? Yo creo que muchos de los que estamos presentes hoy día aquí en este servicio, ¿cuántos dirían, hermano, a mí me gustaría ver las cosas con los ojos como los ve Dios? A mí me gustaría ver a través de los ojos de Dios. A mí me gustaría entender las cosas como Dios las entiende. Y hermano, yo creo que tú y yo tenemos la respuesta en nuestras manos. Tú y yo tenemos una Biblia que nos ayuda a ver las cosas a través de los ojos de Dios. A través de la palabra de Dios podemos entender y podemos, hermanos, ver las cosas como las ve Dios. ¿Cómo sería el rumbo de mi vida? ¿Cómo sería el rumbo de tu vida, hermano? De mi trabajo, si aprendiéramos a ver las cosas con los ojos de Dios. Sería muy diferente. ¿Cómo serían? Yo no le conozco de manera más íntima, hermano, pero yo me conozco a mí mismo y sé cómo serían las cosas si las viera a través de los ojos de Dios. Pero ahora, hermano, vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Cómo podemos ver aquellos peligros que te acechan a ti, peligros que me acechan a mí? ¿Cómo podemos ver aquellos pequeños detalles, sutiles detalles en nuestras vidas que nos hacen daño y que podemos ser avisados a través de la palabra de Dios? Y por eso, hermanos, me quiero enfocar en esta mañana, a través del libro de Nehemías, que aprendamos cómo podemos ser edificados a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser edificados por medio de la palabra de Dios? Y hermano, esto nos va a ayudar a que podamos tener una vida transformada. No nada más una vida, empezando por nuestro corazón transformado. Y hermano, eso va a cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas. Ya la palabra Shema la tienen bien memorizada. Y ahorita vamos a ver otras dos palabras, otros dos verbos en griego, hermanos, que nos van a ayudar también a eso. ¿Sí? Pero vamos a empezar, hermanos, con el libro de Mateo. Tomen su lugar, hermanos, espero que se hayan desentumido. Voy a leer una cita, hermanos, Mateo 7, versículos del 24 al 29. Dice, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí en esta porción del libro de Mateo, hermanos, vemos dos palabras bien interesantes: oye y hacer. Dice primero Mateo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿con qué le va a comparar? Con un hombre prudente. Y más abajo dice, cualquiera pues que me oye esas palabras y no las hace, le compararé con un hombre ¿cómo? Insensato. ¿Sí? Y aquí podemos ver, hermanos, dos palabras bien interesantes. Oír. El pastor, se me fue el nombre. El pastor Hugo ya les dijo qué significa la palabra oír, o con qué se compara, o cómo se traduce. Y oír la podemos también traducir como ser capaz, obviamente, de oír, o hacer caso, como comprender, o entender.
Entonces, aquí cuando leemos Mateo dice, cualquiera pues que comprende estas palabras, cualquiera pues que entiende estas palabras, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer. Vaya la redundancia, cualquiera que comprende, lo va a hacer. Y dice, lo compararé con un hombre prudente. Hacer. Ahora, la palabra hacer, yo creo que todos entendemos qué significa la palabra hacer. ¿O hay alguien que no entienda qué significa la palabra hacer? Yo creo que no. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito más a la palabra oír. No se me ha olvidado orar, hermanos, apenas está la introducción. Ahorita que acabe la introducción, oro para que podamos ser guiados por el Señor. La palabra oír, hermanos, en el sentido usual, hermanos, la palabra oír significa recibir sonidos. Recibir sonidos, la palabra oír significa recibir sonidos. Y ahorita, ¿ya se fue el hermano Misael? Ya, ¿verdad? Bueno, qué bueno, para no avergonzarlo. El hermano Misael ahorita oyó. ¿Qué hizo? Recibió un sonido. Él recibió un sonido. Y muchos de nosotros cuando estamos aquí en la iglesia recibimos sonidos. ¿Pero eso significa que nosotros estemos escuchando? No. Ahora, la palabra oír también la podemos utilizar, hermanos, como entender. Eso ya nos queda muy claro. Ahora, en sentido usual, recibir sonidos se encuentra muy frecuente, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con dos verbos muy comunes. Es los dos verbos que vamos a ver hoy, el verbo sama y el verbo akau. Estos dos verbos, hermanos, se utilizan mucho en la Biblia. Ahora, ¿qué significa todo esto? Cuando uno presta atención a lo que oye, entonces nosotros usamos la palabra atender. Cuando tú y yo prestamos atención, hermanos, estamos utilizando ese verbo y se traduce como atender o en términos bíblicos, escuchar. ¿Sí? Yo espero, téngame un poquito de paciencia, es la introducción, hermano, y con esto, hermano, quiero que podamos entender el resto del mensaje. Ahora, en su Biblia, no sé si todos traigan la versión Reina Valera 60, pero se utiliza mucho este verbo para la palabra atender, oír, escuchar y la palabra obedecer. Ahora bien, esta palabra oír se puede entender, hermanos, o la podemos utilizar en varias connotaciones o diferentes percepciones. Por ejemplo, cuando usted y yo estamos esperando una respuesta, es decir, por ejemplo, yo le estoy diciendo, ¿qué dice al final de este versículo? ¿Qué dice? Yo estoy esperando oír de ustedes una respuesta. A eso es a lo que me refiero, cuando estamos esperando ser atendidos, o oír cuando estamos oyendo como una sugerencia. Por ejemplo, yo estoy predicando, yo les digo, bueno, si alguien me hiciera favor de pasar un pañuelo, y yo sigo predicando, yo hice una sugerencia, la hice. ¿Sí la hice? Si alguien me pudiese pasar un pañuelo, hice una sugerencia, ¿sí o no? Entonces, aquí muchos oímos. Sí oímos. Yo espero que sí. Pero, ¿qué pasó? Se perdió porque nada más se quedó en sugerencia. O también la palabra oír la podemos oír como una promesa. Y esto los hijos la tienen muy presente porque, perdón hermano, ¿tengo que estar parado aquí? Ah, ok, perdón. Bueno, ya prometo no moverme, hermano. Oír como una promesa. ¿Qué pasa cuando a nosotros estamos platicando en familia y le digo a nuestros hijos, oigan, ¿qué les parece si el próximo sábado vamos a Six Flags? Los hijos oyeron, y tan oyeron
que el viernes en la noche se van a acordar y van a decir, la promesa que me hiciste. Ese es oír. Y hermano, la palabra oír también tiene una connotación de escuchar. Mire, busquen Nehemías 9:16. Adelante de donde estábamos. Nehemías 9:16 dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon, dice, y no escucharon tus mandamientos. ¿Esto de qué nos habla? Escuchar también es un mandamiento. Y creo que eso ya lo han visto bastante con el hermano, con el pastor Hugo. Ahora, este verbo oír con la palabra o el verbo akauo también se utiliza para referirse a una atención completa a lo que se dice. Y si de plano ahorita, hermano, ya todo lo que dije no me entendió nada, no importa. Quiero que entienda esta parte. La palabra o el verbo akauo que se utiliza en el libro de Mateo nos hace una referencia a lo que nosotros deberíamos conceptualizar o comprender para poder ser edificados a través de la palabra de Dios. ¿Qué es? Bueno, este verbo, hermano, vamos a traducirlo nosotros. Nosotros vamos a traducirlo, hermanos. Escuchar o oír, ¿qué significa, hermanos? Para ti, para mí como creyentes, hermanos, la palabra oírse debería de significar aceptar personalmente al que habla. Eso es lo que nosotros deberíamos de traducir o definir por la palabra escuchar o oír. Aceptar personalmente al que habla. Ahora bien, hermanos, cuando tú y yo recibimos una orden, hermano, siempre vemos de parte de quién viene, ¿sí o no? Por ejemplo, en la iglesia, si yo les pido algo, pues a lo mejor sí me lo van a traer porque pues yo soy el invitado y es bueno que venga a predicar, aunque pedí un pañuelo y nadie me lo trajo, bueno, está bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando pide algo el pastor Hugo? ¿Qué pasa? Regularmente es ejecutada la instrucción del pastor Hugo. ¿Sí? Bueno, vamos a otro ejemplo, hermanos. ¿Qué pasa cuando en el matrimonio la esposa pide algo al esposo? Hijo, me falló el ejemplo. Vamos, otro. Peor. Bueno, la idea es esta, hermanos, que cuando nosotros escuchemos, aprendamos, hermano, ¿a qué? A obedecer al que está dando la instrucción. Cuando nosotros agarramos este libro, cuando nosotros agarramos esta bendita palabra, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Y entonces debemos de aceptar al que está hablando. Y hermano, cuando el pastor Hugo me invitó a predicar, hermano, y a cerrar esta serie, hermano, me dijo, la palabra escuchar, la palabra oye. Y yo dije, bueno, estoy estudiando esa porción de la escritura, estoy estudiando esos verbos. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿O para qué voy a venir yo? Bueno, en principio, hermano, yo dije, vamos a ver esta palabra en muy sencillos pasos, hermanos, que yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado, yo estoy seguro, hermanos, que ustedes lo han oído y estoy seguro que lo han practicado o lo están practicando. No es nada del otro mundo lo que vamos a ver hoy, pero yo quisiera que el enfoque fuera aceptar personalmente al que habla, aceptar a Dios que está hablándote a ti a través de tu palabra, a través de su palabra. Ahora, cuando yo quiero hablar de escuchar, quiero hacerlo en dos sentidos. Escuchar como leer la palabra de Dios y escuchar cuando se predica la palabra. Vamos a ver esas dos vertientes. Ahora, vamos allá al libro de Mateo nuevamente, hermanos. Mateo, y vamos a ver una parábola del sembrador. Ahí en Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. Yo lo voy a leer para que podamos ser más rápidos. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende,
viene el malo y le arrebata y lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en predegales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es lo que nos dice la parábola del sembrador. Ahora, podemos ver aquí 4 tipos de oyentes, hermanos, 4 tipos de oyentes. Sin embargo, hermanos, 3 de ellos fueron incapaces de oír. Nada más escuchó uno. Los otros 3 fueron incapaces, no entendieron, ni tampoco comprendieron. Y hermano, no fue porque hayan escuchado algo diferente. Todos escucharon lo mismo, solamente uno comprendió, solamente uno atendió. Ahora bien, para tomar esto como base, hermanos, podemos ver 4 tipos de oyentes. 4 tipos de oyentes. Y uno solo respondió. Este es el principio que Nehemías y el principio que Esdras entendieron. Ellos entendieron ese principio, hermanos. Y se acuerdan, hermanos, el pastor Hugo tiene un principio para la palabra escuchar. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál? Obediencia. ¿Y esa obediencia qué implica? Sumisión. El principio de enseñanza, luego sigue obediencia, y para que seamos obedientes necesitamos la sumisión. Bueno, Nehemías y Esdras, hermanos, esos hombres de Dios utilizaron ese principio. Ellos escuchaban, es decir, ellos oían para después atender, o dicho de otra manera, para después obedecer. Leímos Nehemías. Si usted puede leer el principio de Nehemías, el capítulo 1, va a ver que Nehemías estaba preocupado y angustiado porque sus muros de su ciudad habían sido derribados, porque sus muros habían sido quemados, y Nehemías tenía una carga en su corazón. Ahora bien, llegamos al capítulo 9 de Nehemías, y la obra de Nehemías, hermanos, la edificación física, hermanos, de los muros ya había llegado a su fin. Sin embargo, hermanos, Nehemías y Elías, hermanos, sabían que la reedificación de su nación no sería suficiente con lo que ya habían hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos veían que hacía falta reconstruir el interior de la vida de los ciudadanos de esa tierra. Es decir, que ellos necesitaban que fuera a ser reedificados su vida interior a través de oír la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, hermanos, toda obra de edificación, toda obra de construcción, todo lo que el hombre quiera rehacer por sí mismo, va a ser inútil si no utilizamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Por eso, hermanos, es de suma importancia que entendamos que la palabra de Dios, hermanos, es la única que puede reedificar, la única que puede transformar, la única que puede cambiar nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos a escuchar. Es importante que aprendamos a oír para entender y obedecer. Es interesante, hermanos, pero en el libro de Nehemías, capítulo 8, que leímos ahorita, hermanos, aparece 6 ocasiones la palabra entender. En diferentes palabras, entendido, entender. Pero aparece, hermanos, 6 veces, hermanos. Ahora, el autor insiste en esa palabra. Y si el autor de este libro de Nehemías insistía en que se mencionara esta palabra, es porque era importante y es importante hoy día. Ahora, buscando ahí en el diccionario Strong, hermanos, la palabra entender, discernir, percibir, considerar, agarrar, traducida del verbo que ya vimos, hermanos, viene nada más y nada menos que 165 veces y se refiere a un proceso, hermanos.
a un proceso de la inteligencia, a un proceso de percibir, a un proceso de discernir, a un proceso de entender. Y esos procesos, hermanos, tú y yo tenemos la capacidad para desarrollarlo. Pero todo empieza con una disposición del corazón para que tú y yo aprendamos a ser edificados a través de la palabra de Dios. ¿Cómo? Escuchando. Vamos a orar. Mi buen Dios, te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor, que me permites esta bendición, Señor, de estar aquí en tu iglesia, siervo fiel, Señor. Padre, te ruego, Señor, que este tiempo pueda ser de edificación para la vida de mis hermanos, como lo has hecho en la mía, Señor. Te ruego, Padre, que me ayudes a poder ser claro en mis pensamientos, claro en la palabra, Señor. Que quites todo aquello, Señor, que me estorbe en mi corazón y en mi mente, Señor, para que yo pueda predicar tu palabra. Te ruego, Señor, por los hermanos que están aquí, Señor, permite que puedan ellos abrir su oído espiritual y que puedan, Señor, recibir tu palabra, no por lo que yo diga, Señor, sino por lo que tú puedes hacer en sus vidas a través de la misma. Y te ruego, Señor, que nos quites todo aquello que nos pueda interferir, Señor, para poder, Señor, escuchar tu palabra. Señor, quédate con nosotros, te ruego, Señor, por esa tu iglesia, Señor, quita todo aquello, Señor, que nos pueda distraer. Te lo ruego, Padre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, vamos a ver de manera muy rápida. Ay, segunda mentira, perdón, hermanos. Bueno, vamos a ver, hermanos, 7 cosas, hermanos, para ser edificados a través de la palabra de Dios. 7 cosas. Le prometo irme rápido. Y la primera vamos a ver, a regresar al texto base, que es Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Y vamos a ver aquí el primer principio, hermanos, de cómo poder ser edificados a través de la palabra de Dios. Y esto es que comprendamos, hermanos, que la palabra de Dios es el agua que lava y sacia toda sed. Lava mi vida y sacia toda sed. Mire, ahí en Nehemías, vamos a leer los primeros 3 versos. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Aquí vemos, hermanos, en estos primeros versos que leímos, hermanos, cómo podemos ser edificados a través de la palabra de Dios. Bueno, mediante ese proceso que debemos de llevar todos, comprender que la palabra de Dios, hermanos, es la única agua que lava nuestra vida, la única agua que va a lavar y que va a quitar toda imperfección de mi vida. Pero ¿sabe qué? También es esa agua que va a saciar mi sed. Esa lectura, hermanos, de la palabra de Dios que leímos aquí en Nehemías, tiene efecto, hermanos, más o menos 13 años después de las primeras reformas que hizo Esdras en su primer viaje. Eso lo puede ver allá en Esdras capítulo 8, hermanos. No lo vamos a ver ahorita por cuestión de tiempo. Pero vemos aquí algo interesante, hermanos. La puerta de las aguas. Menciona que aquí las puertas de las aguas se conducían a la antigua ciudad de David, a un manantial, hermanos, de Gijón, junto al valle de Cedrón. Ese estanque, hermanos, era muy importante, hermanos, porque era un suministro de agua. Ahora bien, podemos ver, hermanos, en esta porción de la Escritura que el pueblo se había reunido en ese lugar tan importante con un solo propósito. ¿Cuál era ese propósito de que el pueblo se había reunido ahí con Esdras, hermanos? Lo leímos ahorita, hermanos, que el pueblo quería escuchar la palabra de Dios. Quería que se leyera el libro de Moisés que el Señor había dado al pueblo de Israel. Hermanos, no solo tenían una sed del pueblo de Israel, una sed natural por agua. Ellos tenían, hermanos, una verdadera sed, hermanos, por la palabra de Dios. Tenía el pueblo, hermanos, una sed para que se pudiera oír la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, cuando usted y yo venimos a la iglesia, cuando usted y yo estamos en nuestra casa, hermanos, deberíamos también tener esa misma sed que el pueblo de Dios tenía por la palabra de Dios. El pueblo, hermanos, se juntó ahí en ese estanque, se juntó ahí en ese lugar, hermanos, para oír la palabra de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, hermanos, usted debería de venir con esa hambre, con esa sed, de oír la palabra de Dios. Dice, hermanos, ahí en el versículo 3 que leímos de aquí de Nehemías, en el 2,
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Todos los que podían entender. Y mire, hermano, ahorita los pequeños tienen su clase, pero ellos también pueden entender. Y ellos, hermanos, es un reflejo de lo que tú y yo hacemos aquí en este servicio. Es un reflejo de lo que tú y yo hacemos cuando estamos oyendo la palabra de Dios. Hermanos, dice la Escritura que todos se reunieron con un fin: entender, escuchar. Vemos, hermanos, en la Escritura una y otra vez el agua. ¿De qué es un cuadro en la Biblia, hermanos? El agua, ¿de qué es un cuadro en la Biblia, hermanos? De la palabra de Dios. Y hermano, el agua la utilizamos para lavar, la utilizamos para calmar esa sed que podemos tener. Y hermano, ahí nada más, anótelo si está anotando, hermanos, ahí en Juan 15:3 dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y podemos ver, hermanos, que la Biblia es el agua capaz de lavar tu vida y la mía. La Biblia es la única, hermanos, que puede lavarnos en su totalidad. También dice Efesios 5:26 que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Podemos ver y entender, hermanos, que la Biblia, hermanos, es la única que nos puede lavar a ti y a mí. La única, hermanos, que puede limpiarnos de toda inmundicia. Y cuando aplicamos, hermanos, la palabra de Dios a nuestras vidas, el Espíritu Santo, hermanos, puede en nosotros hacer la obra que tú y yo necesitamos. Y hermano, lo que necesitamos es comprender, escuchar para obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo 2, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todo el pueblo, de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban, hermanos? Estaban atentos a lo que el libro de la ley decía. Y hermanos, el estar atento implica disponer el corazón, disponer tu corazón y disponer mi corazón. ¿Se ha fijado? Cuando usted llega a su casa, tiene sus hijos, y cuando le dice a uno de sus hijos, oye, quiero hablar contigo, hay dos reacciones en los hijos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, la primera ya cerró sus oídos. Cerró sus oídos porque no va a querer escuchar. Es decir, ya su corazón no está dispuesto a escuchar. Y la otra reacción que puede ser es que el hijo pueda abrir sus oídos, disponer su corazón para escuchar lo que el padre le quiere decir. Ahora bien, eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, hermanos, cuando Dios nos dice, quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a ella? ¿Con un corazón dispuesto? ¿Con un corazón cerrado? Leímos ahorita esos versículos. Dice que en el mes séptimo se reunieron. Ahora, el mes séptimo para el pueblo de Israel era un mes importante, ya que en ese mes se celebraban algunas fiestas, por ejemplo, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los holocaustos en el mes séptimo. Ahora, ¿por qué en ese mes los reunió el Señor? Bueno, hermanos, porque Dios despertó en su corazón del pueblo de Israel un corazón sediento, porque su palabra iba a ser expuesta. El Señor quería que pasara un tiempo especial para que ellos tuvieran una oportunidad de ¿qué, hermanos? De reconciliarse con el Señor y sobre todo tener un nuevo comienzo.
Recuerden, Nehemías había reedificado los muros, había reedificado su puerta, pero con esto, hermanos, Nehemías y Esdras querían que también se reedificara su corazón del pueblo de Israel. Era tal, hermanos, su necesidad del pueblo de Israel de ser lavados, de ser saciados por la palabra de Dios, que simplemente ellos estuvieron desde el alba, es decir, hermanos, desde muy temprano, 5 o 6 de la mañana, hasta el mediodía. ¿Se imagina, hermanos? El pueblo de Israel estuvo más o menos unas 5, 6 horas escuchando la palabra de Dios, y en todo momento estuvieron como, hermanos, atentos, atentos. Hoy día, hermanos, no voy a hablar de aquí, pero voy a hablar de la iglesia de donde vengo. 20 minutos y ya los tengo dormidos. 20 minutos y ya están viendo el reloj. 20 minutos y ya se pararon como 4 o 5 al baño, otros por agua, y hermano, no estuvieron atentos. Dios despertó en el pueblo de Israel un corazón dispuesto para que ellos estuvieran atentos. Y hermano, es lo que nos hace falta como iglesias, aprender a escuchar. ¿Qué, hermanos? O que aprendamos a ser edificados a través de entender que la Biblia es la única capaz de lavarnos y de saciar toda la sed que tú y yo tengamos. Solo la palabra de Dios tiene poder para satisfacer necesidad de hombres y mujeres. Y no nada más de hombres y mujeres. Dice la Biblia, lo que leímos, y todos los que podían entender, incluso niños. Es por eso, hermanos, que si queremos ser edificados mediante la palabra de Dios, debemos comprender que la palabra de Dios es el agua que lava nuestras vidas, pero también la palabra de Dios es la palabra que debe ser respetada y adorada. Comprendamos, hermanos, que la palabra de Dios debe ser respetada y adorada. Versículos 4, del 4 al 6 de ahí de Nehemías. Dice, y el escribe Esdras estaba sobre un púlpito de madera, que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esdras, hermanos, estaba en un estrado alto, donde toda la multitud, hermanos, estaba reunida para poder escucharle. Y no solo eso, sino también que estaba Esdras acompañado por algunos sacerdotes. Cuando Esdras, hermanos, se levantó, tomó el libro, es decir, los rollos, y comenzó a leerlo. Y todo el pueblo, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios que se puso en pie como señal de respeto y reverencia a Dios. Esdras, hermanos, hizo un púlpito, el cual, hermanos, nos debería enseñar, hermanos, que al igual que tú, al igual que yo, hermanos, o más bien al igual que Esdras, tú y yo, deberíamos de hacer un púlpito día a día. Un púlpito en el cual, hermanos, nosotros podamos ir a la presencia de Dios y leer su palabra, al igual que lo hizo Esdras. Esdras, hermanos, buscaba un encuentro de manera personal con Dios a través de la Escritura. ¿Y cuánto falta nos hace, hermanos, a ti y a mí, que nos acercamos a Dios de esa manera? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos leído la palabra de Dios y hermanos, nos quedamos dormidos? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos aquí, no aquí, en la iglesia donde yo vengo, hermanos, he escuchado que se cae una Biblia por allá y otra Biblia por allá? Y hermano, ¿por qué es? Porque ya se quedaron dormidos. ¿Cuánta falta, hermanos, nos hace tener esa reverencia para con Dios a través de su palabra? Nos hace falta respetar la palabra de Dios. Y hermano, respetar la palabra de Dios por una simple y llana razón. Porque Cristo es la palabra de Dios. Mi hermano, acompáñenme allá a una cita. Allá al libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Malaquías dice así:
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué dice? ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es ¿qué? Despreciable. Mi hermano, cuando leemos la palabra de Dios, ahí donde está usted en su casa, ahí en su altar, ahí en su lugar donde hace su devocional, no me refiero, hermanos, a que usted ahí se la pase parado y esté leyendo la palabra de Dios, sino me refiero, hermanos, a la manera en cómo va nuestro corazón a poder tener esa comunión con Dios, a tener esa relación con Dios. Y me refiero, hermanos, a que tú y yo podamos respetarla como es. Dice esa porción de la escritura que leímos, hermanos, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Los sacerdotes, hermanos, dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué he menospreciado tu Biblia? ¿En qué he menospreciado la palabra de Dios? Bueno, no debería Dios responder. Y lo respondió el Señor a través del pasaje que leímos. Pero todavía nosotros decimos, ¿en qué he menospreciado tu nombre? Bueno, en que se tuerce el sentido de los pasajes para acomodarlos a lo que yo quiero que diga, a lo que yo quiero escuchar. En eso he menospreciado tu nombre. Y eso, hermanos, ofende profundamente a Dios, porque estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos tomando su palabra, hermano, en vano. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que transgiversamos la palabra de Dios para yo ser satisfecho. Y eso no es escuchar la palabra de Dios. ¿En qué he menospreciado tu nombre? Nos acercamos luego a la palabra de Dios con una indiferencia tal, hermanos, que llegamos a leerla ya más como un rito, ya más de manera mística, para que me vaya bien, para que yo pueda estar tranquilo en mi conciencia en que hoy leí la palabra de Dios. ¿En qué he menospreciado tu nombre? En que nos acercamos con tal indiferencia a la palabra de Dios. ¿En qué he menospreciado tu nombre? Bueno, en que no estamos aceptando personalmente al que habla. ¿Y se acuerda que de eso empecé a hablar? En aceptar personalmente al que habla. ¿En qué he menospreciado tu nombre? En que no lo estás aceptando. ¿En qué he menospreciado tu nombre? En que no leemos, en que no escuchamos y mucho menos obedecemos la palabra de Dios. El remanente, hermanos, que estaba escuchando a Esdras aquel día, cuando comenzó a oír la lectura de la palabra de Dios, por respeto a la palabra de Dios, no por respeto a Esdras, hermanos, se pusieron de pie, porque Cristo es la palabra de Dios. Con cuánto indiferencia nos acercamos a la Biblia para leerla, con cuánta, hermanos, con cuánta reverencia o con cuánta adoración nos acercamos a leer la palabra de Dios. Entendamos, hermanos, que Cristo es la palabra de Dios. Dice Juan 1:1, el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ustedes se lo saben, el verbo era Dios. Nos hace falta respetar y adorar la palabra de Dios. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios a través de la lectura, pero ¿qué hay de cuando estamos escuchando la palabra de Dios a través de la predicación? Mira, gloria a Dios que usted, hermano, tiene el privilegio de tener un pastor que día a día le manda un mensaje en audio, y gloria a Dios por ello. Yo pregunto, ¿cuántos lo escuchamos con atención? ¿Cuánto lo escuchamos con adoración? Y no hablo de adorar al pastor Hugo, hablo de adorar a Dios por lo que está haciendo a través de su iglesia. ¿Quiere ser edificado mediante la palabra de Dios? Bueno, comprendamos que la palabra es el agua que nos lava nuestras vidas. Comprendamos que la palabra de Dios debe ser respetada y adorada. Y tercero, que la palabra de Dios debe ser leída, debe ser entendida para después ser aplicada. Regresemos allá a Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice, y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía
hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Aquí, hermanos, podemos ver que la palabra de Dios tiene que ser leída para ser entendida y después ser aplicada. Por medio de la lectura de la palabra de Dios, Dios nos habla. Cuando la palabra de Dios se explica correctamente, tiene un mayor impacto en tu vida, tiene un mayor impacto en aquel oyente que está escuchando. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no hemos entendido el concepto de escuchar. Esdras no estaba improvisando. Mi hermano, Esdras no estaba leyendo por leer. Él había estudiado. Él había antes leído, hermanos, la palabra de Dios. No era una persona que llegó y dijo, ¿quieren leer? Sí, agarro mi rollo, vengo y les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. No, Esdras no era así, hermanos. Miren, acompáñenme allá al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras tenía un modelo, hermano, de preparación bíblico. Esdras tenía un modelo, hermanos, que tú y yo deberíamos de adoptar, hermano. Primero estudió antes de emprender una vida de obediencia, hermanos. Esdras primero leyó antes de emprender una vida de obediencia. Y no nada más leyó, estudió. Y no nada más estudió, practicó la ley en su propia vida, hermanos, antes de abrir su boca para enseñar la ley. Es un principio, hermanos, que tú y yo deberíamos de adoptar, pero hermanos, es un principio que no es nuevo. Mire, dice Esdras, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Y qué más? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, un modelo que tú y yo deberíamos de adoptar. Un modelo ejemplar en la vida de Esdras. Y por eso el éxito del liderazgo, hermanos, de Esdras no precedió solo por su fuerza, sino más bien porque actuaba. ¿Cómo? Estando en la buena mano de Dios con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras y puede estar contigo y conmigo si agarramos este modelo de liderazgo, este modelo o este principio. En ese tiempo, hermanos, recordemos que no había una copia de las Escrituras como hoy día tú y yo lo tenemos. No tenía Esdras unas en su casa. Hoy tenemos todos Biblia en casa. Todos tenemos una Biblia en casa. Mi hermano, yo tengo, de mí, hermanos, tengo como 7 Biblias. Como 7 Biblias tengo yo, hermanos, para mi uso. Ahora, no lo digo porque yo tenga muchas Biblias. Debería de decirlo porque yo debería de ser un modelo como Esdras en leer, aplicar y obedecer la palabra de Dios. Y hermano, el hecho de que tengas 5 o 10 Biblias en tu casa no te hace más espiritual o no me hace más espiritual. Lo que te hace espiritual es leerla, aplicarla y entenderla. Ahora, Esdras, hermanos, se encargó de explicar la ley de tal forma, hermanos, que pudieran ser aplicadas en su propia vida. Para los que enseñamos, todos de una u otra manera aquí enseñamos, de manera directa o indirecta, todos aquí enseñamos. ¿Qué estás enseñando? No es necesario que tú y yo tengamos un tratado teológico bien elaborado y que podamos aquí con palabras muy rebuscadas enseñar o con palabras raras. Lo que hace falta, hermanos, es que enseñemos modelando nuestras vidas. Lo que hace falta, hermanos, es que nosotros aprendamos a enseñar como lo hacía el Señor Jesús de forma muy práctica, con ejemplos, hermanos, que viven el Evangelio de una u otra manera y no hacerlo tan rimbombante como nos gusta muchas veces hacerlo. Acuérdate, hermano, cómo enseñaba Jesús. Algo que me llama la atención, hermanos. ¿Quiénes aquí son buenos para los dichos? ¿No? ¿No? Bueno, está bien. Pero eso sí se lo van a saber. Hay un dicho que dice, las palabras convencen,
Complétenlo ustedes. ¿Cómo? ¿Los hechos qué? Los hechos arrastran, ¿ok? Dice que las palabras convencen, pero tu ejemplo arrastra. Sí, yo puedo convencer aquí como maestro y decirles y todo, pero lo que va a enseñar o lo que va a causar impacto va a ser mi ejemplo. Y hermano, eso es lo que nosotros deberíamos de comprender para poder nosotros aplicarlo a nuestras vidas. El problema mayormente en nuestras familias, hermanos, es porque nuestras palabras no convencen, porque mis hechos o porque mi ejemplo no concuerda, porque mi ejemplo está contrario a lo que yo estoy diciendo. Y hermano, eso es lo que muchas veces afecta la vida de nuestras familias, afecta la vida de la iglesia, afecta la vida de un siervo, hermanos. Las palabras, hermanos, recuérdense, las palabras se disipan o como se dice, se las lleva el viento. Pero ¿sabe qué, hermanos? Las palabras tienen que ser reforzadas, las palabras, hermanos, tienen que ser nuevamente fortalecidas a través, no de decirlas, sino de hacerlas. Y es lo que Esdras se trataba de hacer con su modelo de enseñanza. La coherencia entre lo dicho y lo de hecho, hermanos, entre palabra y lo que hacemos, hermanos, debería de ser un ejemplo tremendo para nuestras vidas y los que están alrededor de nosotros. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces esa acción no la convertimos, hermanos, porque hemos dejado el mensaje principal, que es la palabra de Dios, a un lado. Escuchar, escuchar. ¿Quiere ser edificado mediante la palabra de Dios? Comprendamos comprendamos que la palabra es el agua que lava nuestras vidas, que la palabra debe ser respetada y adorada, que la palabra debe ser leída, entendida y aplicada. Y otro principio, comprendamos que la palabra de Dios es la única que va a producir arrepentimiento en tu vida. Dice Nehemías 8:9. Ya vamos a la mitad, hermano, no se desesperen. Nehemías 8:9 dice: Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. Pero ya me perdí. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lo primero, hermanos, que produjo la palabra de Dios al pueblo de Israel, ¿qué fue? Un lloro, hermanos, ¿por qué? Porque les trajo una fuerte convicción de pecado, porque les trajo una fuerte convicción de arrepentimiento, de tal forma, hermanos, que todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba. Aquellos hermanos que entendían la palabra de Dios, hermanos, estaban contristados, hermanos, estaban con un arrepentimiento genuino. Ahora bien, hermano, yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que tú y que yo lloramos leyendo la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló de tal manera, hermanos, que tú doblaste tu rodilla y estuviste llorando, desahogándote con Dios? ¿Cuándo fue esa última vez? Hay una ilustración, hermanos, que me gusta mucho, y es de una conferencia de avivamiento, donde el pastor estaba predicando, y a lo lejos, hermanos, había una madre con un jovencito. Y cuando el predicador acabó de dar su mensaje, el predicador dijo que pasaran al frente a hacer un altar, que pasaran al frente a hacer un compromiso con Dios. Y pasó un señor y se sentó un hermano ahí, se arrodilló en el altar y solamente puso una rodilla en el suelo. Y cuando se fueron ya, su mamá del jovencito que estaba ahí atrás, le dijo el joven a su mamá: mamá, fulano de tal estaba arrepentido. Fulano de tal quería o necesitaba una paz con Dios. Y le dijo la mamá: oh, está bien. Y le dijo este jovencito: mamá, pero no va a encontrar la paz de Dios, no va a encontrar ese arrepentimiento. Y le dijo la mamá a este joven: ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Y dice este niño: porque solamente tenía una rodilla en el suelo y le hace falta que ponga las dos rodillas en el suelo.
Es una ilustración, hermano, que a lo mejor suena hasta chistosa, pero ¿sabe qué? Muy cierta. ¿Cuánta falta nos hace doblar las rodillas a Dios en arrepentimiento a Él a través de su palabra? La verdad, hermano, la palabra de Dios te va a hacer que haya un arrepentimiento genuino, pero también la palabra de Dios va a hacer que traiga un gozo verdadero a tu vida. Y hermano, cuando comprendamos, hermanos, que la palabra de Dios es la única capaz de confrontarme con mi pecado, la única que es capaz de traer un arrepentimiento genuino a mi vida, hermanos, vamos a comprender que podemos ser edificados por la palabra de Dios. ¿Queremos ser edificados? Bueno, comprendamos que la palabra es el agua, de que debe ser respetada y adorada, que debe ser leída, entendida y aplicada, que produce un genuino arrepentimiento, pero también entendamos, hermanos, que la palabra de Dios debe ser nuestra base verdadera de fe y la fuente de verdadero gozo. Regresando allá a Nehemías, hermanos, capítulo 8, versículos 10 y 12, dice: luego les dijo: oíd, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Dice esos dos versos que habían entendido las palabras que le habían enseñado. Es bueno, hermanos, que la palabra de Dios nos contriste al traer la luz de nuestra verdadera condición. Pero ¿sabe qué, hermanos? No nos podemos quedar ahí. Al igual que el pueblo de Israel estaba llorando, estaba acongojado, hermanos, y estos sacerdotes fueron y dijeron: no, es día santo para el Señor, gócense porque el Señor les ha mostrado su condición y les ha dado una nueva oportunidad. Y hermano, tú y yo deberíamos de ir diario a la palabra de Dios con esa convicción de que Dios nos da una nueva oportunidad, de que Dios nos da una nueva, como decimos, un nuevo chance. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra verdadera base de fe y también nuestra verdadera base de todo gozo. El gozo no lo trae el dinero, el gozo no lo traen las amistades, el gozo lo debe traer la palabra de Dios. Por eso, hermanos, deberíamos experimentar eso en nuestras vidas, como lo hacía Jeremías. Miren, ayúdenme a buscar Jeremías 15, 16. Jeremías 15, versículo 16. Dice: fueron halladas sus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías entendió el concepto. Jeremías comprendió que la Biblia era la verdadera base de fe y de verdadero gozo. Dice: fueron halladas tus palabras. Y dice Jeremías: yo las comí y me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Por una razón, hermanos: porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Comprender la base de nuestra verdadera fe y la base de nuestro verdadero gozo. Nehemías y los levitas, hermanos, se convencieron de eso, hermanos, y hermanos, convencieron al pueblo de dejar de llorar y cambiar ese lloro, hermanos, para celebrar, porque Dios había otorgado una nueva oportunidad para recomenzar sus vidas, una nueva oportunidad para recomenzar en la tierra de su heredad. Por eso Nehemías y Esdras entendieron, hermanos, que deberían de reedificar la vida del pueblo, empezando a través de la Escritura. Cuando el pueblo lo entendió, se dio cuenta que era un día de tristeza, que no era un día de tristeza, sino de celebración.
porque el Señor había mostrado su misericordia y su perdón. Y es por eso, hermanos, que tú y yo deberíamos ver y comprender la Biblia, hermanos, como nuestra verdadera base de fe y la base de todo verdadero gozo. Somos edificados a través de la palabra de Dios. Somos edificados a través de principios, de ordenanzas, de mandamientos, pero en todo empieza con Shema. Todo empieza con escuchar. Y vemos la quinta cosa, y me voy a ir más rápido, hermanos. La palabra de Dios o el Shema es lo que nos capacita para cumplir tus responsabilidades, mi responsabilidad. Nehemías 8:13 dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, se reunieron ahí con Esdras el escriba. ¿Para qué, hermanos? Para entender las palabras de la ley. Los hombres, hermanos, que escucharon las palabras de Esdras aquel día, fueron tan confrontados con la palabra de Dios, fueron confrontados con su mensaje, hermanos, que simplemente regresaron al segundo día. ¿Para qué? Para ser instruidos con mayor precisión, para ser instruidos con mayor intensidad. ¿Para qué, hermanos? Para cumplir con sus responsabilidades. Mire, hermano, allá en la iglesia del Calvario podemos regocijarnos de que en la mañana tenemos casi la iglesia llena, casi la iglesia completa, hermanos. Pero ¿sabe qué? No hemos aprendido a escuchar, porque en la tarde, hermanos, en el culto de la tarde, no habemos ni la cuarta parte de la iglesia. Nos conformamos con recibir solamente una porción de la palabra de Dios, porque no hemos comprendido, hermanos, o no hemos entendido, hermanos, que la palabra de Dios nos capacita para cumplir nuestras responsabilidades. Yo espero que no le mandes este mensaje al pastor Pepe, si no va a regañar, hermano. Pero, hermanos, dice que ¿quiénes regresaron? ¿Los sacerdotes? ¿Regresaron los que tenían un nivel ahí con Nehemías o con Esdras? No. ¿Quiénes regresaron? Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, es decir, los jefes de las casas. Regresaron, hermanos, para poder ser instruidos, para poder ser, hermanos, enseñados, para cumplir sus necesidades, para cumplir sus responsabilidades. ¿Quieres ser capacitado? No dejes de reunirte. ¿Quieres ser capacitado para cumplir tus responsabilidades? No dejes de leer la palabra de Dios. ¿Quieres ser capacitado? Medita. ¿Quieres ser capacitado para cumplir tus responsabilidades? Aprende a escuchar. Aprende a escuchar lo que Dios quiere para ti. Sexta cosa, la palabra de Dios nos hace reflexionar sobre toda nuestra vida, sea pasado, sea presente, o sea el futuro. Dice el versículo 16: salió pues el pueblo y trajeron las ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de su casa de Dios, en la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Mi hermano, leímos ahorita que cuando oyeron y entendieron las escrituras, simplemente hubo una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Obedecieron al Señor. Retomaron la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta, hermanos, es la que recordaba el peregrinar del pueblo de Dios en el desierto, de cómo Dios había cuidado durante todo este tiempo hasta llevarlos a la tierra prometida. Es lo que estaban celebrando, es lo que había pasado, ya había pasado, era un tiempo atrás,
pero lo estaban recordando y se estaban gozando en ello. Y cuando oyeron y entendieron, hermano, simplemente hubo una respuesta de parte de ellos. Al recordar esa fiesta del pasado, hermanos, obedecieron. Ahora bien, Dios permite que podamos recordar nuestro pasado, hermanos, con la mira de observar la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo que pasó, a lo largo, hermanos, de lo que Él les permitió pasar y lo que Él los cuidó. Con eso, hermanos, con esa mira, Dios permite que tú y yo recordemos el pasado, pero también que veamos el presente como una oportunidad, hermanos, de mirar a nuestro alrededor, de mirar las bondades que Dios nos otorga en este momento. Y si no, véalo en la pandemia. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y también nos da la oportunidad, hermanos, de mirar al futuro, a un futuro glorioso que Él nos ha prometido a través de su palabra. Hermano, quiero concluir. Ya me pasé bastante tiempo, pero quiero concluir, hermano, con una cita. Mire, acompáñame allá a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, voy a leer desde el capítulo 5, versículo 39. Dice aquí en la ley de Moisés, en Deuteronomio 5, perdón, es 5:32, ya me estaba confundiendo. Deuteronomio 5:32 dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasaréis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Leemos aquí esta porción de la Escritura, hermanos, desde el capítulo 5. No nos dice otra cosa más que aprendamos a escuchar lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí. Mira, hermano, en la Biblia vamos a encontrar un manual para ti, para tu vida, un manual para cualquier situación en la que tú te encuentres. Solamente hay que aprender a escuchar. Y quiero acabar, hermano, con una escritura, hermanos. No es de la Biblia, no la busque en la Biblia porque no viene ahí, hermanos. Es de un autor desconocido, donde dice que la Biblia, este libro, revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léelo para ser sabio, créelo para estar seguro, practícalo para ser santo. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo que alegra. Es mapa del viajero, báculo del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema, nuestra salvación, su buen propósito y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar los pies. Léelo con lentitud, con frecuencia y con oración. Es mina de prosperidad, un paraíso de gloria y un río de placer. Nos es dado en esta vida, será abierto en el juicio y será recordado eternamente. Trata del deber más grande, recompensará la labor más excelente y condenará a todo aquel que juega con su sagrado contenido. Eso es lo que es la Biblia. Hermano, ¿quieres ser edificado a través de la palabra de Dios? Cosas muy sencillas.
pero muy difíciles. Comprendamos que es el agua que lava nuestra vida. Comprendamos que la palabra de Dios debe ser respetada y adorada, que la palabra de Dios debe ser leída y entendida para ser aplicada, que debe producir un arrepentimiento en nuestras vidas, que es la base verdadera de nuestra fe y fuente de nuestro verdadero gozo, que nos capacita para cumplir nuestras responsabilidades. Y el último punto, que ya no lo vi porque ya es tarde, hermanos, que nos hace reflexionar sobre nuestra vida. Hermano, ¿quieres ser edificado? Empecemos a poder comprender, escuchar cada día la palabra de Dios. Vamos a orar. Mi buen Dios, te doy gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Señor, gracias por permitirme, mi Dios, en esta tarde predicar aquí en tu iglesia, siervo fiel. Yo te ruego, Señor, haz la obra en la vida de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que al igual que como lo has hecho conmigo, Señor, trata de manera especial con cada uno y háblanos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Yo te ruego, Padre, que obres en la vida de tu iglesia y que solamente, Padre, tu nombre sea glorificado a través de ella. Así, con su rostro inclinado, con sus ojos cerrados, voy a dejar el paso a nuestro hermano Hugo, a su pastor, para que haga la invitación. Muy bien, sigan con su rostro inclinado. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha sido hablada. Y en esta tarde, si tú has entendido que la palabra de Dios te tiene que llevar a reflexionar, que te tiene que llevar al arrepentimiento y más allá, el poder entender que tú tienes necesidad de Dios, yo te invito a que en esta tarde tú puedas reflexionar en ello y que tú puedas decirle al Señor: Señor, soy un pecador, no he vivido de la manera en que tú quieres que yo viva, he pecado y me arrepiento de haber hecho lo malo delante de tus ojos, pero ahora entiendo que Cristo es el tema de la Biblia y que su redención es para mí, Señor. Te pido que me perdones por mis pecados, que tú me limpies a través de tu palabra, que me limpies con la sangre de tu Hijo Jesús y que me des esa vida eterna que tú prometes en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie. Si tú has entendido esta palabra, quiero que medites en ello mientras terminamos con este intro. Pasamos a otro alabanza. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Pues gracias a Dios por este cierre de mes, ¿verdad? Con la serie acerca de escuchar el principio de la obediencia. Escuchamos la palabra de Dios para entenderla, para hacer caso y para obedecer. Y después de estos 7 principios, ¿verdad?, que podemos nosotros llevar a cabo para ser edificados a través de la palabra de Dios, yo creo que debe quedarnos claro que, como hemos venido diciendo en este púlpito, ¿verdad?, sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin Biblia es imposible tener fe, hermanos. Amén. Vamos a cantar con ánimo este himno, el 294, cuán profundo es tu amor.
Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo un pecador, te humillaste, Dios, por mí, lo hiciste en amor. Cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Permanezcan de pie, por favor. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro